En Todo Noticias y el 13 se formó un consejo consultivo de salud, con una base muy fuerte en infectología, pero se van sumando psicólogos, cardiólogos, diabetólogos, porque esto es multidisciplinario, no es una cuestión sanitaria nomás, tiene muchos aspectos. Con dos especialistas a quien quiero mucho, Isabel Cassetti, infectóloga, y el doctor Debac, infectólogo, quienes forman parte del consejo consultivo. Perdón la distancia, pero es así, ¿no? Es así, sin ninguna duda, más de 1 metro el distanciamiento social que ha causado y que va a causar efecto en el corte de la transmisión de la enfermedad. Bueno, yo creo que el mensaje principal es la promoción de la solidaridad, es decir, que las personas piensen en cuidarse ellas y cuidar a los otros, evitar los contagios. Y recién hablaba con Roberto, nosotros como equipo de salud, ahora estamos hablando de los infectólogos, pero es un equipo grande, como vos mencionabas antes. Sí. Estamos con los enfermeros, que nos ayudan muchísimo, enfermeros especializados en control de infecciones, los clínicos, los especialistas en terapia intensiva. Sí. Todos ellos trabajando para que la comunidad no se contagie y para que el propio grupo del personal de salud no se contagie. Bueno, acá está Mariana Germiani. Mariana, queremos preguntas de todos y estamos recibiendo a través de Twitter. ¿Alguna pregunta para el doctor Debac? A ver, pregunta para el doctor Debac. Hola doctor, ¿cómo le va? Le quería preguntar a ver si una vez que uno va al supermercado, digamos, después de volver al supermercado, volver como si fuera a la cuarentena, digamos, a guardarse, uno tiene que sacarse la ropa, tiene que sacarse las zapatillas, tiene que bañarse en alcohol o algo por el estilo. Doc. Bueno, una buena práctica hoy por hoy, con la cantidad de casos que tenemos, una buena práctica es ir al supermercado, el changuito limpiar con alcohol gel, que la mayoría de los supermercados tiene afuera para los clientes, limpiar el manubrio, hacer las compras, cada 10 minutos o 15 minutos pasarse alcohol gel, luego pagar, ponerse alcohol gel, y cuando llega a su casa una buena práctica es lavarse bien las manos con agua y jabón. ¿Por qué el jabón? Porque el virus lo que tiene es una capa de lípidos, una capa de grasa. Entonces el jabón, que como actúa como biodegradable, entonces rompe el virus y aparte el agua la arrastra. Todos los productos, una buena práctica es o rociarlo con un aerosol de alcohol al 70% o con un trapo y agua lavandina, limpiar los productos y ponerlos en la heladera. Bueno, seguimos por acá. Acá hay alcohol en gel, Doc. Agustín, pregunta para la doctora... mira. Corresponde. Doctora Cassetti, pregunta de Agustín para vos. Tengo dos preguntas. La primera, hay muchas personas que antes de ingresar a la casa se sacan las zapatillas y las dejan en la puerta. El virus puede quedar en la suela de la zapatilla y después es muy incómodo el momento cuando pagas con la tarjeta de crédito o de débito, la persona no sabe si agarrarla, no, después cuando la recupera no sabe si la limpias, no la haces, ¿cómo hacemos? No hay ninguna guía en el mundo, ninguna recomendación que nos indique que hay que limpiar los zapatos. Primera cosa, acordémonos que es el contacto y que tendríamos que pensar, si fuera el caso, que alguien tose o estornuda y cae el virus en el piso y ahí el zapato lo llevamos a la casa. Muy complicado es eso, o sea que no. Pero si alguien tiene miedo, lo que puede hacer es cuando llega a la casa se pone un poquito de lavandina abajo de la suela y punto. Esa es la primera pregunta. La segunda... No, la tarjeta de débito. Sí, la tarjeta, mira, eso lo estamos analizando mucho porque los pacientes vienen y muchas veces dan su carnet o no, depende del caso. Lo que hay que hacer es que la recepcionista que toma la tarjeta, después de tomarla y devolverla, se lava las manos. Como decía Roberto, todo lavado de manos. Si hay alguna duda, se le pasa un algodoncito con alcohol a la tarjeta, que es plástico, y el plástico, el virus puede vivir un poco más en el plástico. Entonces ahí se pasa un poquito de alcohol y listo. Bueno, respondido. Parece Gonzalo así, que simplemente dos preguntas. Vamos por acá. Acá está la gente de 13. Acá están preguntando, mira, embarazada y con obesidad, ¿cómo podría llevar un contagio? Embarazada y con obesidad. Bueno,
una buena noticia es que las mujeres embarazadas no tienen mayor complicaciones y no tienen mayor riesgo que las mujeres no embarazadas. Es más, la otra buena noticia es que los niños que nacen de madre que tienen infección por coronavirus no se infectan. Hay un caso anecdótico, pero sin complicaciones. O sea, es una buena noticia. No es un factor de riesgo de mayor complicación. Pregunta para Cassetti. ¿Cómo convivir con alguien que tiene trabajo de riesgo y no puede faltar? Por favor, aclaren qué medidas se pueden tomar. Esa es una pregunta muy interesante porque nosotros cuando volvemos a nuestras casas, que trabajamos en centros de salud, ambulatorios o internados, si hay alguna precaución fuera de lo que es la población general. Y es lo mismo, entramos a casa y lo primero que tenemos que hacer, se abre la puerta, es ahí, lavarnos con agua y jabón. Si el baño está más atrás, tenemos que tener alcohol gel ahí y primero agua y jabón, después ir al baño. Y en los casos en que los médicos estuvieron en contacto con el paciente sospechoso confirmado, nosotros tenemos todo un protocolo de vestimenta al entrar a ver al paciente y al salir. Si hay alguna duda, esa ropa cuando salimos del hospital o el sanatorio se deja ahí. Y después volvemos a casa normalmente con estos cuidados que les digo. Rubén Coppola dice, si es cierto que hay tan pocos casos, o se debe a que hay pocos test. Rubén Escópola pregunta si hay pocos casos o hay pocos test de VAC. Bueno, hoy por hoy la disponibilidad de test en la Argentina está normalizada y las personas que están con síntomas de infección se está realizando el test. El dato, sin ninguna duda, más crudo, más duro, pero que es el más exacto, es el número de muertes. Puede ser que haya algo más de pacientes que están o en vías de diagnóstico o no están diagnosticados, pero realmente los test están disponibles. Pregunta para Cassetti de Javier Curva, que es compañero de nuestro camarógrafo. Preguntarle si con todos estos cuidados que estamos teniendo no sería esperable que baje la tasa de enfermos por influenza de manera fuerte, una baja fuerte de otras enfermedades. Sí, por supuesto que sí, porque este distanciamiento es válido no solo para el coronavirus, sino para los otros virus. Y los otros virus son más virus de aire. Tal cual. En cambio, este es más de contacto. Sin ninguna duda, la respuesta es sí. Acá está Rubén García, que es el jefe del noticiero 13, que está con su mate. Cada uno trae su mate desde hace varios días. Tomamos esa precaución. Esta era una mesa donde se compartía mucho. Abrazos, saludos, mate y bueno, cambiamos las costumbres, pero bueno, esperemos poder volver lo antes posible. Nacho, pregunta para uno de los especialistas. Sí, una pregunta. A mí me tiene realmente muy preocupado aquellos sectores de la sociedad que son sectores de indigentes, de pobreza, que por ahí no tienen los medios que nosotros tenemos aquí, es decir, no pueden comprar el alcohol en gel, no tienen la posibilidad de acceder a la lavandina, no pueden tener los medios sanitarios necesarios. ¿Cómo justamente los sectores más humildes que viven, por ejemplo, en un espacio reducido, donde en una habitación viven 6, 7 personas, cómo se pueden proteger? Eso me tiene muy preocupado. Bueno, en este momento el gobierno de la ciudad y también de la provincia está diagramando estrategias de poder aislar a las personas que tuvieron algún contacto con un caso confirmado o sospechoso, porque tal cual como vos decís, muchas veces no se puede aislarse ni conservar la distancia. Entonces se están creando polideportivos, lugares, hoteles y otros ámbitos, de manera tal de poder aislar a esas personas para que no sean contagiadas. Y ese aislamiento tiene que durar 14 días, que es el periodo de incubación un poco más inclusive de lo que vemos. O sea, una persona se infecta en general al 5º o 7º día, pero le damos un margen hasta 14 días para estar completamente seguros. Entonces se están creando esas alternativas y el gobierno de la ciudad lo que no quiere es que el caso sospechoso o confirmado mandarlo enseguidita a la casa. Acá Fernanda Alonso y Germán Angeli coinciden en una pregunta de VAC. ¿Hay que hacer test masivos a personal de seguridad y de salud?
No, hoy por hoy solamente hay que testear a las personas que tienen enfermedad, o sea, que tienen síntomas de enfermedad. Hay que testear a los sospechosos y previo a que hagan la sintomatología florida, y también hay que controlar a los contactos para luego sí testearlos en el caso de que presenten síntomas. Esto es la recomendación por hoy. Posiblemente luego se extienda a los contactos de los contactos, detectando precozmente la infección y produciendo el aislamiento de esas personas. Perfecto, vamos a seguir caminando. Gracias, perdón la interrupción. Pero y gracias, están con mucho trabajo, Isabel, en un punto no van a venir en un tiempo y no podemos molestarlos. No, sí, siempre nos pueden molestar por teléfono, Skype, por lo que sea. Estamos con mucho trabajo, chequeando permanentemente desde que el paciente entra a la institución, el circuito que hace, quién lo recibe, dónde va. Siempre tenemos que establecer un lugar específico para estas personas que están con síntomas y separarlos del resto. Una habitación especial y de esa manera ir chequeando permanentemente que no haya ningún riesgo para el personal de salud. Bueno, Roberto, un cachito más para acá. Mensaje importante. Mira, hay muchos... En la red dice, nos están mintiendo, se está mintiendo, hay muchos más casos de los que se reporta, algunos los angustia esto. ¿Vos tenés algo al respecto? ¿Querés decir algo? Yo quiero decir que realmente los datos, cuando uno los da crudamente, son importantes porque por un lado se puede tomar conciencia, y hoy tomar conciencia es quedarse en las casas. Hoy tomar conciencia es cuidarse solidariamente en los grupos familiares para que no salgan a exponerse. Como hay circulación, no salen a exponerse porque se van a contagiar. Pero no todos son malas noticias. Mira, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen igual riesgo y no tienen mayor problema de complicaciones. Sus bebés no se van a infectar, no se va a detener la lactancia materna. Otra es la luz de esperanza que hay con las drogas. Hay un estudio que se llama Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, que 10 países, y nosotros estamos incluidos en ese estudio, que van a demostrar en pocas semanas, no más allá de 3 semanas, cuáles son los tratamientos más efectivos. Se habla de la vacuna y uno se deprime o piensa que puede pasar mucho tiempo para la vacuna, pero hay otros productos biológicos que van a salir, que van a estar disponibles antes de la vacuna y que van a servir como los sueros hiperinmunes, como los plasmas de personas que ya se han recuperado. O sea, no hay todos malas noticias, estamos todos comprometidos con esto, y yo quisiera felicitarte, Guillermo, porque esto es un ambiente de trabajo, y este ambiente de trabajo está cumpliendo con las recomendaciones que tendrían que cumplir cualquier otro. ¿Y por qué te digo? Porque el 80% de los casos que han ocurrido en China fueron familiares, amigos de familiares y lugar de trabajo. Protegidos los lugares de trabajo, protegido el personal. Mira, perdón la desprolijidad. Augusto, Tucu, es nuestro jefe de cámara. Augusto, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? No, a usted le digo, Augusto. ¿Está? Es tímido, es tímido. No, pero volviendo a lo que decía Roberto, es muy importante el trabajo en equipo nuestro y de ustedes, hacia todo el grupo. Lo que quería agregar a lo que decía Roberto, que acuerdo 100%, es cuando ustedes escuchan los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Primer punto, menores de 50 años no es grupo de riesgo si no tiene ninguna comorbilidad. Ahí cuando hablamos de la palabra mortalidad, 0%. Cuando nos vamos avanzando en la edad, de 50 a 60, 60 a 70, es de 2%, se duplica por cada década. Y llegamos a 80 años con casi el 15% de mortalidad. Entonces, volviendo hacia atrás, la gran mayoría de la gente no se tiene por qué morir. Los que tienen una evolución mala son aquellos que tienen comorbilidades, que tomadas a tiempos también se pueden resolver. ¿Cuáles son las comorbilidades? Hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, cardíacas en general, insuficiencia renal moderada a grave, diabetes, y dentro de la inmunosupresión, las personas con VIH
que tienen un CD4 más de 200 y una carga viral no detectable y están con tratamiento justamente, no tienen mayor riesgo ni de adquirir el coronavirus ni de complicaciones. Esa es una muy buena noticia, porque la mayoría de los pacientes en la Argentina con infección por VIH acceden al medicamento y están con cargas virales negativas. Por lo tanto, hoy podemos decir que esos pacientes, como recién confirmaba Isabel, esos pacientes no tienen más probabilidad de complicaciones. Y esto es una buena noticia. Bueno, última pregunta. Dice Jorge R. ¿Cómo se va a hacer para resolver el déficit gigantesco de respiradores y camas de terapia intensiva en Cava y Buenos Aires especialmente? Es el drama que está enfrentando Nueva York, es la pregunta de Jorge R. Bueno, datos de números de respiradores no los tenemos. Lo único que les puedo decir que en este momento el gobierno está planificando todo esto, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y las provincias, para proveer la mayor cantidad de respiradores y lugares posibles. Y se están recibiendo también donaciones de personas que solidariamente quieren aportar su granito de arena en esto. Claro que, como todo, esto tiene que ser validado, tiene que ser seguro y pasar por un proceso de inspección. Pero estén tranquilos que están hechas todas los esfuerzos para garantizarnos eso. Otra buena noticia es que está funcionando un grupo de expertos con un liderazgo de una infectóloga que es la doctora Carla Bisotti, y que ese funcionamiento hace que luego el Ministerio de Salud y Presidencia puedan tomar decisiones. Esto es una buena noticia. No todos los países, por ejemplo Latinoamérica, están funcionando de esta manera, y esto es una buena noticia porque esto protege sin ninguna duda a los argentinos. Y la otra buena noticia, sí. Nosotros parece que no nos queremos ir. Es valioso para nosotros. Es que la gente tiene que saber que la Argentina tomó medidas precoces y robustas. Si ustedes miran desde el primer caso... ¿No fueron exageradas? ¿No es demasiado lo que se hizo? No, para nada, fue lo justo en el ¿Vos momento coincidís, Roberto? Sí, sin ninguna duda. Sí. No, sin ninguna duda. Después vemos cómo salimos, pero ahora el aplanamiento se está viendo. Claro. Tendríamos que hablar de aplanamiento, y yo digo lo que dicen acá, lo que están diciendo. ¿Cómo se puede hablar de aplanamiento si miden poco? Es poco. Si miden mucho, es mucho. ¿Isabel? No siempre si mide mucho es mucho. Cuando medimos mucho, si ese mucho se va de lo que es esperable, ahí sí podemos estar preocupados. Pero como decía Roberto, ya empezamos a ver el impacto de la cuarentena y lo vamos a ver aún más la semana que viene y la otra por el periodo de incubación. De manera que las medidas han sido apropiadas. Si ustedes leen, fíjense lo que pasó en Italia y en España. Después del primer caso estuvieron más de un mes, cosa que no ocurrió acá en nuestro país. Las medidas fueron mucho más precoces. Y hay otro dato, vuelvo a decir, es tremendo tener 24 muertos por una nueva infección, es tremendo. Pero los muertos, si tuviéramos 100 con 900 o 1000 casos, ahí sí hubiera una gran diferencia, y sabemos que por cada persona fallecida puede haber muchos más infectados. O sea, hoy por hoy podemos decir, hay casos seguramente que todavía no han sido diagnosticados, pero el aplanamiento está ocurriendo y lo vamos a ver, querramos verlo en las próximas 2 semanas. Yo les voy a proponer un ping-pong, son respuestas bien breves. Diego Poggi, nos llueven las preguntas para Isabel y para Roberto, para Cassetti y para Debac. Yo se las voy transmitiendo, decime, están llegando muchas preguntas, ¿no? Están llegando muchas preguntas, lo que le proponemos ahí, ustedes en la redacción tienen un montón de teles, las vamos a poner a pantalla completa, si quieren también las pueden ver desde ahí. Así que vamos a repasarlas, nos tienen que escribir de qué manera con el @todonoticias, y yo me quedo en casa, atención. Solo si evitamos que la gente coma murciélago, ¿se evitará que surja de vuelta el coronavirus? Una de las preguntas. Solo si evitamos comer murciélago, bueno. A ver, Hoy por hoy ya se sabe que el murciélago fue un reservorio. Tiene que haber posiblemente otro animal que haya transmitido y que haya sido cadena. Posiblemente este mamífero que ustedes ven con escamas haya sido, pero todavía no ha sido documentado. Pero en las últimas 48 horas hay un dato de una revista científica muy importante, se llama Nature, que se encontró en estos pangalí el virus con un 90% de identidad. O sea que posiblemente esté ahí. otra pregunta, Dieguito, a ver, la vemos en la pantalla. A ver, atención, te muestro. @todonoticias, yo me quedo en casa.
Dice, me vacuné contra gripe con vacuna bivalente, tengo que volver a vacunar cuatrivalente. ¿Cuándo llegué o es suficiente? Se escucha cortado, ¿no? La vacuna. ¿Isabel? Sí, no, si se vacunó con la trivalente ya está. Está bien que se queden tranquilos. Roberto. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Otra pregunta, Dieguito querido. Se las leo, a ver, ahí vamos a ver, vamos a chequear. Dice, hola, ¿cuánto tiempo vive el virus en las telas, o sea, en la ropa? ¿Cómo desinfectar los papeles? Gracias. Sí, lo de las telas, no tenemos estudios que nos digan cuánto vive el virus en las telas, en las ropas. Vive más en superficies lisas que en porosas, vive un poco más en el plástico, más que en el acero. Y sabemos que en el aire vive poco tiempo, menos de 2 horas, y estos estudios que decimos hasta 2, 3 días, inclusive 5 días en el plástico y los otros elementos, están dados bajo condiciones de humedad y temperatura. Desde el punto de vista práctico no tenemos que hacer nada diferente con la ropa. No es que todos los días que venimos tenemos que poner la ropa adentro del lavarropas, volvemos a decir, nada más que entrar a las casas y lavarse las manos. Y la última pregunta es de Gonzalo Marríquez, dice, tips para diabéticos, te estoy viendo, papá. Es lógico que lo miren si es empleado de acá, de Gonzalo. Así que, ¿qué pasa con los diabéticos? Los diabéticos sí tienen algo más de probabilidades de complicaciones debido a que pertenecen a un grupo de riesgo. Por supuesto, los diabéticos que tienen una enfermedad no controlada. Por lo tanto, los diabéticos, los mayores de 65 años, los que tienen enfermedad pulmonar cardíaca crónica, deben estar en mayor tiempo de aislamiento o de cuarentena, y esa es la manera de protegerlos. Bueno, solo los invito a una vuelta de alcohol en gel. La próxima los invitaré a una vueltita ¿Dice Macana? Ahí está, ya. Los invitaré a una vueltita de mate. Ahí tienen a disposición. Roberto, te invito. Gracias por la invitación y creo que los medios de comunicación son absolutamente importantes en el rol de producir y transmitir la información adecuada para tranquilidad y alerta de las personas. No, porque estén acá, Isabel y Roberto son eminencias, ellos se van a acordar porque lo digo, igual que todos los infectólogos que estamos citando tienen una agenda totalmente exigida y aún así se han hecho este tiempito. Es más, podríamos haberlo hecho por Skype y ellos dijeron, es importante, queremos ver in situ qué se hace acá, pero también responder las preguntas, así que yo... Chicos, les pido un aplauso para Isabel y Roberto. Así como se aplauden los médicos. Bueno, y sepan que a todo el personal médico, enfermeras, enfermeros, hasta el que arregla el ascensor en la salita de primeros auxilios, les estamos plenamente agradecidos. Son los héroes de esta batalla, sin ninguna duda. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Bueno.